Bueno, como habíamos quedado en el video anterior, les quería mostrar, bueno, nosotros que habíamos terminado de ver un vector y su vector director, ¿sí? Su vector unitario, ¿bien? Y que yo les decía que, bueno, esto se posicionaba sobre el vector que nos habían dado, nada más que tenía longitud 1. Y que si yo estaba fuera del punto de apoyo como el origen de coordenadas, entonces cuando hiciera ese vector unitario va a aparecer ahí. Bueno, GeoGebra no me permite mucho poner vectores libres, como por ejemplo acá, que están fuera del origen de coordenadas, pero bueno, hice una traslación para mostrarles que si yo pongo este vector, vamos a ver, que corra un poquito acá, este vector en amarillo, y si ponemos el vector unitario de ese vector amarillo, vamos a sacar este para no complicarnos la cuestión. Esperen que lo tengo por acá, que será este punto, este vector y este vector. Entonces tengo este vector que, bueno, está trasladado, o sea, no está en el origen, anclado, y cuando hago el vector unitario, que recuerden que era el vector dividido su norma, me lo traslada automáticamente al origen. ¿Sí? GeoGebra les va a hacer eso. De hecho, siempre me va a poner el vector en el origen, a no ser que ustedes lo trasladan, digamos, físicamente a otra parte. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Evidentemente, este vector tiene la misma dirección, es paralelo al que me dieron, nada más que tiene módulo 1 y automáticamente está anclado en el origen. ¿Bien? Bueno, entonces eso para mostrarles lo que había quedado pendiente. Volvamos a nuestro vector final y nuestro punto que habíamos representado. Bueno, entonces, recuerden que estos representan los versores, ¿sí? Son los vectores unitarios que ya vamos a ver acá en el libro. Bueno, entonces, lo próximo me dice en el libro es cálculo de un vector unitario en R3, que nosotros ya lo hemos hecho. Dirección en R3. ¿Sí? O sea, ¿qué dirección tiene? Recuerden que para R2 nosotros lo que agarrábamos era tomar el ángulo entre el vector y normalmente lo que hicimos es el eje X. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a ver que lo vamos a tener presente en los tres ejes, X y Z. Y lo primero que me dice es la dirección de un vector en R3 se define como el vector unitario, es el que habíamos sacado, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que yo estoy moviéndome en el espacio. Esta es la representación. Y ahí es donde quiero que nos fijemos en GeoGebra y después vamos a servir. Fíjense que yo tengo acá tres ángulos respecto del eje X, respecto del eje Y y respecto del eje Z. Es como que me da la inclinación según cada uno de los ejes. Bueno, y entonces me dice, sea B el vector OP, es decir, que une el origen con un punto, que es lo que nosotros tenemos acá. Nosotros tenemos el vector B que une el origen, 0 en realidad más que O, con el punto D, ¿sí? Y definimos alfa como el ángulo entre ese vector y el eje X positivo, este que tenemos acá. Entonces, acá también lo vamos a poder hacer, acá prácticamente de forma automática en GeoGebra, vamos a poner ángulo entre vector y punto, ¿sí? Les va a aparecer el comando ángulo entre, y yo se los marqué acá en rojito. Yo sé que va a ser medio complicado verlo porque si no se me escapa de rango, pero bueno, vamos a hacer el intento. Me lo pongo más cerca acá y ahora vamos a ampliar.
este vector, perdón, este ángulo, es el que forma el vector que está en amarillo, y yo le puse en rojo porque es con el eje X. Fijémonos que no es un ángulo que esté sobre el plano XZ, es un ángulo de esta forma, es decir, es un ángulo que forma el eje de las X con el vector. O sea, ¿lo ven ahí un poquito como oblicuo? ¿Sí? Bien, como que está en un plano oblicuo. Bueno. Lo mismo va a pasar con el ángulo beta, que es el que forma el vector con el eje Y. En este caso yo lo pinté de verde porque el eje Y está de verde. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí otra vez aparece. Vamos a ver si podemos agrandar un poquito más sin perder. Acá tan pequeño se nos complica un poco. Bueno. Ahí están los dos ángulos. ¿Sí? Bien. Y finalmente el ángulo gamma, que es el que forma el vector con el eje de las I's, que yo acá lo pinté de celeste. ¿Sí? Acá está, una florcita. Bueno, fíjense que en este caso los tres ángulos son el mismo, pero porque el vector tenía las mismas coordenadas para las tres direcciones, I, J y K, que se van a llamar los versores del eje X y Z, valía 1, 1, 1, por eso tiene el mismo ángulo, pero eso es dependiendo del vector que se les dé, ¿sí? Entonces cada uno de esos ángulos son los que forman el vector con los ejes, ¿sí? Bien, bueno, eso por un lado. Y eso es lo que ustedes tienen acá. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos? A ver, el GeoGebra lo hace automáticamente, con la calculadora lo van a hacer automáticamente, pero de forma analítica, ¿cómo es que se busca eso? Por eso se llaman ángulos directores, porque te dan la dirección precisamente de mi vector en el espacio, y los encontramos a través de estas expresiones. Cada uno de ellos haciendo la componente, fíjense, la componente X y Z de ese vector que me dieron dividido su módulo. Como en el caso particular que nosotros tenemos, las tres componentes son iguales y el módulo del vector es único, entonces los tres ángulos son el mismo. El coseno es el mismo y el ángulo en sí también va a ser el mismo. ¿Bien? Bueno, claramente me dice que si el vector es unitario, entonces directamente el coseno es cada uno de los valores que me da las coordenadas del punto, ¿verdad? No hay mucho más para decir ahí. Bueno, entonces esos cosenos se llaman precisamente cosenos directores del vector. Bien, porque es los que me van indicando o me van a indicar cuál es el ángulo que forman con cada uno de los ejes. Bueno, si dice observación, ¿sí? Sí, vamos a ponerla acá, pero en un color más tranqui, me dice observación. Dice, si tenemos un vector que no tiene módulo 1, esa observación me doy cuenta, que no tiene módulo 1, entonces los números ABC, es decir, las coordenadas de ese vector, se llaman números directores del vector. Bien, para tenerlo en cuenta sobre todo cuando hacemos algunos ejercicios similares. Entonces, como un ejemplo, encontrar los cosenos directores de un vector en R3, tenemos las coordenadas del vector. Primero tenemos que ver que su módulo no fuera 1. Si su módulo no es 1, entonces 4 menos 1 y 6 serían los números directores de este vector. Bien, y si yo quiero encontrar los cosenos, tenemos que hacer esto que tenemos acá, es decir, encontrar el módulo y después dividir la coordenada de ese vector correspondiente sobre su módulo para encontrar los diferentes cosenos según los ejes. ¿Bien?
Y eso es lo que hace y eso es lo que encuentra. Acá hay un pequeño bosque. Bien. Dice, cálculo de un vector dada su magnitud, es decir, su valor absoluto, o su módulo en realidad, y los cosenos directores. Entonces acá no tenemos las coordenadas del vector, sino lo que tenemos es cuánto vale su módulo y cuáles son sus cosenos directores. ¿Bien? Entonces, si yo pienso en esto que tenemos por acá, me estarían dando cuál es el coseno director y cuál es el valor absoluto o módulo de ese vector, con lo cual yo tengo que encontrar cada una de las coordenadas, es decir, x0, y0, z0, ¿sí? Tendríamos que despejar. Y eso es lo que va a plantear aquí el ejercicio, ¿sí? La magnitud es 7 y los cosenos directores son estos. Entonces, ¿qué me plantea acá el ejercicio? Yo lo puedo pensar de la otra forma y va a salir exactamente igual. Él dice, tenemos un cierto vector u que son los cosenos directores, ¿sí? Entonces, u es un vector unitario ya que su módulo es 1. Así la dirección de b está dada por, o sea, la dirección de ese vector que yo quiero encontrar está dada por u, porque es un vector unitario, y entonces la podemos encontrar de esta forma. Bien, como lo hacíamos al principio, decíamos b sobre su módulo es un nuevo vector que llamamos unitario. Entonces se está despejando de acá. Bien, es otro camino con cosas que ya vimos, pero es exactamente lo mismo. Bien. En este caso, lo que nos presentan son los versores de cada una de las direcciones de los ejes coordenados. Este es para X, el versor Y. Este es para Y, el versor J. Y este es para Z, el versor K. Bien, y entonces tenemos esto que ya habíamos visto, que es lo que yo originalmente les propuse como los puntos. Vamos a borrar un poquito esto. Los puntos ABC que marcaban los versores en cada una de las direcciones del plano coordenado. Bien, bueno. Acá tenemos el ángulo que se forma entre los vectores, que es exactamente análogo a lo que habíamos visto para R2. Y un ejemplo a eso, nada más, no mucho más. Bueno, el tema de los vectores paralelos y ortogonales. Entonces, nos dice, dos vectores son paralelos si el ángulo que forman entre ellos es 0pi, lo mismo que teníamos para R2, y son ortogonales si el ángulo entre ellos es pi sobre 2, exactamente lo mismo que teníamos para R2. Acá está representado, fíjense que es lo mismo, ahora en vez de tener dos coordenadas tenemos 3, pero nada más que eso. Bueno, y otra cuestión que normalmente también nos va a surgir es, me dice, si yo tengo un vector que no es 0, entonces ese vector con otros paralelos, sí, solo si B es múltiplo de U, o al revés, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Este vector B, que nosotros, este vector B, que tenía el extremo que le habíamos puesto el punto D, con su vector unitario, ¿dónde está su vector unitario? Con su vector unitario, ya lo voy a encontrar, pero ustedes lo habíamos visto juntos, son paralelos. Acá. Son paralelos. Ustedes dicen, sí, pero soy coincidentes. Sí, pero acá se considera que también los coincidentes son paralelos. Entonces, tenemos
la idea de paralelo, como la tenemos en nuestras cabezas, pero además en estos casos vamos a considerar paralelos si son uno múltiplo del otro, como el que acabamos de ver de un vector cualquiera y su vector unitario. Bien, entonces este teorema es importante, se lo usa su resultado para hacer varios ejercicios. Esto, el vector no tiene que ser 0, U y B son paralelos, si, solo si, B es múltiplo de U. Bien, siempre y cuando el escalar, el número no sea 0. Si, solo si, es decir, U y B son paralelos, entonces B es un múltiplo escalar de U, pero también vale al revés. Es decir, si B es un múltiplo escalar de U, entonces U y B son paralelos. Sirve para los dos lados. Y también la cuestión de la ortogonalidad, es decir, si son perpendiculares. Dice, U y B diferentes de 0, entonces U y B son ortogonales si y solo si U es producto escalar, producto punto, ¿sí? B es igual al número 0. Y eso es análogo a todo lo que habíamos visto para R2. Bien, cómo hacer el producto escalar entre los vectores, que ya lo habíamos visto hace tiempo, para cualquier orden de vector, digamos. Entonces, ellos son distintos de 0. U y B son ortogonales si y solo si U por B, producto escalar, me da 0. Otra vez, si son ortogonales, entonces su producto escalar da 0. Si su producto escalar da 0, entonces son ortogonales. ¿Bien? Bueno. O paralelos o perpendiculares. Fíjense que eso es una consecuencia de la definición. ¿Sí? Si yo tengo estos dos productos que son ortogonales, el coseno entre esos ángulos me va a dar pi sobre 2 y el coseno de pi sobre 2 es 0. Bien, o sea, no hay ningún tipo de contradicción en la definición y obviamente los teoremas que se están proponiendo. Bueno, la demostración es bastante sencilla. Sería muy interesante, sí, muy interesante que la intentaran a esta proposición. Se las voy a marcar acá, ¿sí? Este teorema interesante y su demostración. Búsquenla, intenten, bien, es muy importante. Es importante porque es sencilla y porque están practicando esta cuestión de la demostración, que también es importante para ustedes, ¿bien? Como estudiantes de un profesor de matemática y como futuros docentes de matemática. Bueno, y en este caso, recuerden que era esto era la proyección, ¿se acuerdan? La proyección de un vector sobre otro, dado un vector U y un vector B, encontrábamos una proyección que la denominábamos vector W. Bueno, otra vez, totalmente análogo a lo que hemos trabajado en R2. Fíjense que no cambian en absolutamente nada las expresiones, ¿bien? Solo cambian la cantidad de componentes que tiene cada vector. Acá tienen un ejemplo, láser, y bueno, y llegamos a nuestra sección bien amada de autoevaluación, que les recuerdo que es muy importante que la realicen. ¿Sí? Entonces la realizan, cualquier duda me escriben al foro que voy a abrir para este tema de vectores en el plano. Y tenemos los problemas, la ejercitación, digamos, también. Traten de ver, fíjense, en lo que pueden, ayúdense con GeoGebra, ayúdense. No hagan el ejercicio en GeoGebra y con eso se queden, porque necesitan interpretar cuál es el mecanismo que proporciona ese resultado mecánico, digamos, que es el que proporciona
el programa, en este caso GeoGebra. Bien, entonces, bueno, hasta acá, para el PDF es la página 275, para el libro es la 253. Bien, hasta ahí va esta parte de vectores en R3. Lo que sigue de vectores en R3, en principio tiene que ver con otro tipo de operación entre vectores. Eso lo vamos a ver en el próximo video. O sea, además de las operaciones que ya tenemos, suma, resta, multiplicación escalar, vamos a tener otro tipo de operación nueva que se llama producto cruz o producto vectorial, ¿sí? Es decir, vamos a multiplicar dos vectores y vamos a obtener otro vector más.